Amigos televidentes, muy buenos días, bienvenidos a nuestro programa El Mundo del Campo. Continuamos acá en el municipio de Génova y vamos a seguir hablando del tema del café. Hoy vamos a conocer un modelo exitoso de una persona, un galafardo. ¿Ustedes se acuerdan qué es un galafardo? Un galafardo es un cogedor de café. Un andariego es un cogedor de café. Esas personas que llegaron a esta región o se crearon en esta región y se dedicaron a la labor de la recolección de las cosechas de café. Pues resulta que le gustaba tanto el café que consiguió una finca fiada y esa finca fiada la ha ido pagando con su trabajo, con su producción, pero sobre todo apostándole al café más suave del planeta, que es el café colombiano. Buenos días, mi nombre es Leonid Ramírez, estamos en Génova, Quindío, vereda La Primavera, finca Cortina de Hierro. Yo soy nacido y criado en este municipio, siempre he sido campesino, me ha gustado el campo y pues gracias a Dios la vida me dio la oportunidad de estar aquí en esta finca. Empecé a trabajar el campo desde muy niño, viendo pues todas las necesidades. Soy huérfano de padre desde cuando tenía 4 años. Entonces uno desde niño se da cuenta de las situaciones y va viendo las necesidades que uno tiene. Y pues debido a eso, a nomás terminé la primaria me puse a trabajar en el campo. Y pues eso hizo que yo le cogiera amor al campo y siempre fue para mí un sueño conseguirme una finca. Y pues gracias a Dios se me dio la oportunidad y estoy acá desde cuando tenía 25 años. Empecé siempre creyéndole al café, me ha gustado el café y pues esta finca cuando la conseguimos era un mero rastrojo y o sea, estaba toda desmontada, entonces nos dedicamos a ver cómo la paramos. Y la paramos desmontamos, hicimos cultivos de pancoger y empezamos en las calles a sembrarle café y plátano. Y así fue que iniciamos. Cuando ya empezamos a producir cafecito, empecé a buscar el tema de la calidad del café. A pesar de que casi no se valoraba en esa época, yo siempre le creía eso de que el café diferenciado era pues, o sea, era el que le hacía sostenible a uno este negocio, porque pues este negocio no es sostenible casi para vender uno café tradicional. O sea, tradicional me refiero es uno coger el café y vender a los mercados de todo el mundo normal, vender a cooperativas, a particulares, café corriente que llaman. Entonces, desde eso empecé o sea, yo veía que eso no era sostenible y empecé pues a seleccionar mi café, a pesar de que me tocaba venderlo casi igual que todo el mundo, con un sobreprecio muy bajito a comparación de los que trabajaban tradicionalmente. A pesar de que, o sea, yo empecé este proceso o sea, de niño, porque quedé huérfano muy pequeño, de 4 años. Entonces, a nomás tuve uso de razón, pues empecé a ayudar en la casa. O sea, ¿cómo ayudaba? Por ejemplo, a nosotros nos ayudó mi abuelita. A nosotros nos amparó mi abuelita cuando mi papá falleció, que éramos 3, mi hermanita, mi hermano y mi persona. Mi hermanita la menor, yo soy el mayor de los 3, entonces quedamos muy pequeños. Pues imagínense, yo tenía 4 años, iba a cumplir los 4 años cuando falleció mi papá, entonces empezamos, o sea, muy mal, huérfanos y muchas necesidades. A nomás tuve uso de razón, pues que ya vi que podía colaborar, empecé a ayudarle a mi abuelita le ayudaba, ella empezó a hacer arepas, yo le ayudaba a vender las arepas, iba y las entregaba y las vendía. Bueno, donde habían contratas se entregaban las contratas y las que no tenía contratas pues iba uno y vendía en la calle normal el que le comprara. Así empezábamos y pues esa era la manera como de aportar para la casa, porque pues uno viendo todo lo que necesitaba, pues uno inventaba la manera de trabajar. Ya a los 11 años ya me empezaron a dar trabajo en el campo y yo ya pues empecé a trabajar, me ganaba medio jornal. El jornal, cuando eso era 1.000 pesos que le pagaban a una persona adulta, a mí me daban 500. Muy rapidito, por ahí a los 12 años ya
me empezaron a pagar el jornal completo porque pues uno, gracias a Dios, he sido como motivado para el trabajo, he mostrado la voluntad, le he mostrado ganas a todo lo que hago. Entonces las personas lo ven a uno y le ven la voluntad, entonces ven qué es lo que gana uno. Entonces rapidito empezaron a pagarme el jornal completo. Ya cuando o sea, así duré hasta los 25 años que cogimos las riendas del hogar y se fue madurando uno y hasta que a la edad de 25 años me resultó la posibilidad de conseguir esta finca. Ya era jornaleando por ahí porque nosotros jornaleábamos, todo ese tiempo jornaleando o sea, a los 11 años empecé y hasta que tenía 25 años jornaleando. Pero mi sueño en sí era conseguirme una tierra, conseguirme una finca, o sea, una tierra. Yo no sabía qué me iba a resultar en la vida, pero yo soñaba con una tierra. Estaba jornaleando en una finca y el administrador de esa finca, que era el dueño de esta, yo me di cuenta que tenía esta tierra y le dije que si necesitaba alguno para esta tierra, que me dijera que yo me venía para acá. Y sí, a las 2 semanas le dijo a mi hermano dijo que no, que él no se venía para la finca porque mi hermano pues siempre le ha dado pereza venirse pues a vivir en el campo. Entonces yo le dije a don Alfonso llamaba el que era dueño de la finca y le dije que yo me venía para acá, que no era sino que me dijera que yo de una me venía. Y sí, vine a ver la finca y estaba en un rastrojero hasta yo creí que había metido las patas porque en esos días era muy duro, eso fue en el año 2002, 2003, la roba de café valía 22.000 pesos, 23.000 pesos, las fincas quebradas, todas las fincas, el tema de la guerrilla. Génova tuvo un tema muy duro en esa época de que los duros de la finca, o sea, los que tenían platica, abandonaron el campo por el tema de los secuestros, ¿sí? Entonces ya no había, o sea, eso se puso difícil, la broca de proliferó, en esa época pues, apareció la broca, proliferó en los cafetales, entonces las fincas abandonadas. El señor aburrido con la finca dijo que decidí que me viniera aquí a trabajar en compañía y yo me vine para la finca. Me descargaron el trasteo ahí en la finca y me dieron como ganas de llorar, de ver ese rastrojero, de ver lo que me esperaba. Pues yo cuando eso conocí a una muchacha, la cual tuvimos un hijo, tengo una hija, en ese momento tiene 17 años. Ya soy abuelo, tengo una nieta, fue prematuro, pero pues ya lo hecho ya está hecho, gracias a Dios tengo una nieta muy linda, mi hija está muy hermosa, soy feliz con ellos, pues ella vive en Armenia, yo vivo acá, pero yo me vine acá con la mamá de mi hija. Descargamos el trasteo, ella me acompañó, estuvo conmigo 2 años, tuvimos problemas, no le gustó mucho el tema de la finca, siempre todos los días que llegaba de trabajar era llorando, que ella quería ir y pues yo la verdad pues... Era mi sueño, yo no iba, o sea, a mí me ha gustado el campo y soñaba con una finca y la vida me dio la oportunidad, yo no le iba a tirar pues así como así por la borda. Entonces yo llegaba, porque yo trabajaba hasta muy tarde, o sea, yo llegaba de noche a la casa, y yo salía, me madrugaba, yo aquí llegaba 6:30, cerca a las 7, a mí me sacaba la oscuridad del cafetal. Ya regresamos. El mundo del campo. Sistemas de ensilaje mecánico y manual y de agro. Mecanización en nuestros campos. Llegó a Colombia Papapun, la bomba hidráulica más eficiente del mundo. Suba agua sin combustible, sin riesgos, sin costos. Más de 60 países lo demuestran. Papapun de Hidrocero Energy, agua sin costo. Hemopar B12, el fin de las ranillas, la huequera y la renguera. Hemopar B12 contiene agujas desechables para evitar la transmisión de enfermedades. Neomil, solución concentrada de las vitaminas del complejo B, antianémico y reconstituyente para bovinos, equinos y porcinos. Encuentra estos productos en tu agropecuaria de confianza. Soto Soluciones Agroindustriales. Lleve su producción agropecuaria al siguiente nivel con equipos e implementos confiables y de la mejor calidad. 70 años. 3 generaciones transformando y fortaleciendo el campo colombiano con tecnología. Soto, soluciones hechas para el campo. Las mejores ganaderías de carne, leche y doble propósito de Colombia están en revistageneticabovina.com.
publicación especializada en reproducción genética y biotecnología. Recuerde, revista genéticabovina.com. En Fúquene, Cundinamarca, encuentras el camino al cielo. Cabañas totalmente amobladas, con piscinas personales climatizadas, para que disfrutes de tu descanso con la paz y tranquilidad de la naturaleza. Cabañas Camino al Cielo, un descanso del otro mundo. Seguimos con El Canal, El Mundo del Campo. Cuando hablamos con este tipo de personajes decimos, señores, esta gente no tiene sangre roja, sino sangre café, sangre de café. ¿Por qué? Porque le apostaron toda la vida a este tipo de actividades. Jóvenes, jóvenes inquietos, jóvenes trabajadores, jóvenes berracos que se quedaron en esta región pese a todas las tormentas que llegaron, la económica, la violencia, todo lo que afectó esta zona, y ellos le siguieron apostando a este negocio. Libraron la finca, pero no se quedaron ahí produciendo café para el montón, no, empezaron a progresar hacia arriba en la cadena agroindustrial, a buscar cómo darle más valor a su producto y cómo hacer que ese producto, que es un producto especial, tenga las condiciones necesarias para llegar a los mejores mercados. Yo llegué aquí a la finca en el año 2003. Cuando empecé no sabía ni lavar no sabía beneficiar café, no sabía cómo se lavaba. De hecho yo tuve que ir yo solo era recolector. Sí, nosotros llegamos acá, cuando yo empecé acá, yo me vine para acá porque me soñaba, yo aprendí a trabajar el campo, jornaleando. Yo empecé jornaleando y me soñaba con conseguirme una tierra porque era lo que yo sabía hacer. Yo de niño aprendí a jornalear, a trabajar el campo, a labrar el campo, a platear un palo, a deshiervar a cortar plátano, bueno, las labores del campo culturales tradicionales. Entonces, pero nunca me ha tocado beneficiar un café, nunca había hecho, no me había hecho responsable de administrar o dirigir una finca. Entonces, me metí con la finca. Y el primer graneo que cogí me tocó ir a preguntarle al vecino cómo hacía para lavarlo. El vecino de allá arriba se llama Alfonso Hernández, entonces le dije a don Alfonso que me explicara cómo lavaba el café. Entonces él me dijo, no, normal, eso usted recoge el café todos los días y el viernes lo lava. Sí, entonces yo, bueno señor, así es. Entonces todo lunes, martes, miércoles, jueves hasta el viernes ya por la tarde, mejor dicho, madrugaba a lavar el café el sábado. Pero eso era el mercado tradicional. Eso pasó, eso fue la primera cosecha. Ya en el año 2004, ya pues también con asesoría del comité de cafeteros, que el café había que ponerle fundamento, porque como sea, el servicio de extensión a nosotros siempre el servicio de extensión en esa época estaba pendiente de los cafeteros. Ahora, en esa época más que ahora, o de pronto ahora casi ya no me visitan porque pues saben que uno ya hace el tema. El caso es que en el año 2004, con las capacitaciones o las visitas del extensionista, me hicieron entender de que el café valía la pena, pero de buena calidad, y que había que procesarlo todos los días. Para todo el mundo, o para muchos cafeteros, es muy difícil decir que yo voy a lavar el café que cogí ayer, lavarlo hoy, que eso se me va a volver un poco de poquitos en el secadero. Pero resulta que así debe ser el procedimiento. Entonces, yo les creí, les entendí, y en el año 2004 empecé a procesar bien el café. No solo a lavarlo todos los días, sino que ya empecé a seleccionarlo, a escogerlo, a cogerlo bien del tajo, porque pues empezando acá yo iba a recoger café con mi hermano, con un tío, con la familia y con un trabajador de pronto que uno consiguiera. Ya pues cuando empezamos a procesarlo, entonces yo ya empecé pues a lavarlo todos los días, a seleccionarlo y a tratar de hacer el tema del café diferenciado normal, pero ese trabajo era como a pérdidas. Yo trabajaba, hacía bien el proceso y yo iba y lo entregaba en la cooperativa que con la esperanza de que me bonificaba algo, pero sí me bonificaban 2.000, 3.000 pesos en arroba por la almendra sana, que me criticaban pues mi hermano era uno que decía que yo le metía mucho tiempo al café para pagármelo tan barato. Los primos, pues la familia mía es campesina prácticamente todos, entonces ellos trabajaban a lo tradicional. Entonces decían que yo era muy bobito, que yo perdía mucho tiempo, que en lugar de irme a coger café, que ponerme ahí se me todo un día procesando el café bien. Yo hacía caso omiso a esas cosas que me decían y yo decía que, yo soñaba con buscar un mercado diferente. Y pues así me tocó trabajar desde el año 2004 hasta el año 2014,
Fueron 10 años trabajando así por un sobreprecio que me daban muy poquito. Claro que también hay que tener en cuenta que en el año 2004, para adelantico, ya acercando del 2005, vino una empresa en Génova que apareció como una asociación de cafés especiales de Génova. Entonces eso era apoyado por Starbucks y le daban a uno la bonificación por almendra sana y 2.000 pesitos en que le saliera la taza buena. Entonces ya ahí uno se buscaba 5, 6.000, 7.000 pesos en arroba, ya era diferente. Claro que era diferente, pero no era suficiente porque el café especial o el café diferenciado tiene mucho trabajo. Ya regresamos. El mundo del campo. Conserve la calidad de la leche con tanques de enfriamiento de Maxitanques. Maxitanques, industria nacional de nivel mundial. Oxitetraciclina de larga acción, antibiótico para sus animales de producción. Cuando piense en Oxi, piense en Terra 200, un producto de Laboratorios SFC. Nacidos para el trabajo pesado y las tareas más exigentes, los tractores BH de Valtra están equipados con motores de 4 y 6 cilindros que van desde los 145 a los 220 caballos con inyección directa, transmisión mecánica y un alce hidráulico de 8 toneladas. Fuerza, potencia y rendimiento a un bajo costo de consumo. Amigo arrocero, reduzca los costos, tiempos y maximice la eficiencia de sus aplicaciones de agroquímicos utilizando los drones DJI, Agras y los coayudantes SIS. Para pequeñas, medianas y grandes extensiones, los drones son su mejor herramienta para una agricultura de precisión, eficiente y rentable. Grupo SIS, distribuidor autorizado de drones y equipos DJI, Agras para Colombia. Y en Grupo SIS, cultivamos la evolución del agro. Revista Agricultura de las Américas, más de 55 años de circulación, con todos los temas, la más completa y actualizada información del sector agropecuario para el productor rural y la gente del agro. Conozca los avances de la agricultura inteligente y sostenible, la ganadería regenerativa, el bienestar animal, las noticias de la política rural, la agroindustria y los emprendimientos agropecuarios. Revista Agricultura de las Américas. Encuéntrenos en www.agriculturaenlasaméricas.com y síguenos con @revistaagricultura. Director Fabio Romero Martínez. En Fúquene, Cundinamarca, encuentras el camino al cielo. Cabañas totalmente amobladas, con piscinas personales climatizadas, para que disfrutes de tu descanso con la paz y tranquilidad de la naturaleza. Cabañas Camino al Cielo, un descanso del otro mundo. Seguimos con El Canal, el mundo del campo. Bueno, el caso de que estábamos hablando de que estaba trabajando a pérdidas, pero yo fui muy de buenas, o nosotros fuimos muy de buenas, porque como les dije, el café cuando empecé acá era 220.000 pesos la carga. Eso fue iniciando cosecha, pero ya para la cosecha alcanzó los 350.000 pesos la carga. Es decir que para eso era, para esa época eso era pues una bendición. Ya un café de 220.000 a 350.000, ya uno se sentía que era más sostenible el negocio. Sin embargo, tampoco era lo suficiente, pues tenía uno muchas necesidades. Así seguí trabajando, pues el café siguió subiendo, porque de hecho de 350.000 ya luego se fue a 400, a 500, eso ya era muy buena plata, y así duró más o menos como unos, hasta el año, más o menos como hasta el 2007, entre 400 y 600.000 pesos la carga. Ya el año 2009, en el año 2009, que hubo un año que no hubo casi café, estuvo muy buen precio. Eso fue un año excepcional, eso fue a 1.000.000 de pesos la carga. En esa época eso era pues una cosa impresionante, pero no había café. Desafortunadamente pues nosotros estábamos apenas mejorando la finca y no, la producción de ese año para nosotros fue muy poquita. Eso fueron como 7, 8 carguitas de café, que eso para uno sostenerse un año, eso es una cosa muy grave. Pero nosotros nos sosteníamos con los entables que hicimos, el tuturado pues para sembrar frijol, la arveja, nos aprendimos a trabajar los cultivos semestrales y pues con eso nos sosteníamos, pero fue una situación
muy complicada porque pues una finca con el café barato, pues ahí en el 2007, en el 2009 a millón, pero ¿qué gana uno con que hay un café de buen precio, pero si no tiene para vender? Cogimos la cosechita, la vendimos y listo, y nos estuvimos unos días y ya el resto pues lo que pudiéramos hacer con los cultivos semestrales, porque ni plátano. Y cuando eso ni plátano teníamos pues para decir, y cuando eso hasta el plátano era barato. Habían unas maticas y tenía que vender uno un racimo por 1.000 o 2.000 pesos. Entonces para uno, yo recién llegado a esta finca te vendía un viajecito de plátano 20.000 pesos. O sea, 20 racimos, 30 racimos que resultaban 20, 30.000 pesos, porque pues a eso empezamos, a eso se vendía por acá. Estamos en una zona muy alta, que es una zona muy difícil para cultivar, es una zona marginal para cultivar plátano y café, pero tiene otras bondades, que en el tema del plátano pues uno lo embolsa y sale bueno. O sea, hay que meterle, hay que hacerle las prácticas culturales normales y abonar y embolsar y todo eso, y ya es sostenible. Cuando eso no hacíamos las cosas bien, y pues como le digo, uno cortar 20, 30 racimitos para esa misma, para 20.000 o 30.000 pesos. Pues gracias a Dios era algo, eso le servía a uno para ayudarse algo para la comelona, porque pues esa no espera. El caso es que ahora, pues gracias a Dios ya el platanito se vende mejor. El caso es que en esa época ni platanito, ¿sí? Entonces eso era una cosa muy impresionante. O sea, vivimos unas situaciones súper difíciles, demasiado difíciles, pero pues persistiendo, luchándole al tema del café diferenciado. Siempre pues le servía a uno los precios de más que le daban a uno en el sobreprecio, o sea, por almendra sana y por los 2.000 pesitos en la asociación de cafés especiales, que nos metimos en ese tema de asociación de cafés especiales, que le daban a uno es que 2.000 pesos por taza, o sea, que da buena taza, o sea, que taza limpia. Entonces eso ya empezó a ayudarle hasta el año 2014, que yo siempre trabajé el cafecito buscando a que sea mejor, y en el 2014 nos metimos a participar en un concurso que es la Taza de la Excelencia. Entonces en ese año el café de acá de la finca salió preseleccionado para participar en la final de cafés especiales del país. Entre esos cafés salieron 2 cafés aquí en Génova, en el departamento, en Génova y en el departamento, porque del Quindío no salieron sino 2 cafés, que eran el café de un señor Bernardo Torres por allá de San Juan, y el café de acá de la finca, de la Cortina de Hierro, de nosotros, Leonid Ramírez. Entonces, en ese año pues quedamos en el puesto 23 a nivel nacional de los mejores cafés del país, y pues ahí nos hicieron una reliquidación, nos dieron 10 millones de pesos, ya con eso se pega uno una impulsadita, ya eso le ayuda a uno mucho. Y no es solo eso, sino que ya pues nos dimos a conocer como que hacemos el trabajo bien hecho. Entonces empezamos a tener mercados con tostadores que les interesaron, vinieron a comprar el café, ya empezamos a vender cafecitos ya constantemente a 110.000, ya después a lo que vamos ahora. Ya que vamos vendiendo a 130.000, más unas reliquidaciones que nos hacen casi siempre por lo regular todos los principios de año, que eso hace que el café quede por allá entre 1.400.000, 1.5 millones la carga. A eso hemos estado vendiendo. La historia de cómo fue para nosotros quedarnos con esta finca, eso pues la verdad lo que le conviene a uno a veces también, porque yo, recién llegado nosotros llegamos muy motivados a camellar. La finca estaba montada en el rastrojo y todo eso, entonces nos dedicamos a deshiervarla, la desmontamos toda por parejo, bien. Como la finca tenía un embargo, entonces llegó el remate, ¿sí? El dueño de la finca los abogados presionándolo para que pagara la deuda. Entonces él nos dijo, o sea, nosotros ni le dijimos, él llamó a mi hermano y le dijo que si nosotros nos queríamos que nosotros éramos guerreros, trabajadores, que nos queríamos quedar con esta finca, que nos consiguiéramos la plata para pagar los honorarios del abogado que estaba presionando por la deuda, y que él nos daba las firmas para nosotros quedarnos con la finca. Entonces, listo, esa plata que teníamos que conseguir en esa época eran 1.500.000 pesos,
Eso era mucha plata porque yo no tenía ni para el mercado, mejor dicho, pero nosotros listo, le dijimos hágale, nosotros nos conseguimos la plata. Pues como la finca estaba embargada, endeudada, eso no había crédito en ninguna parte con ningún tipo de entidad financiera. Entonces la solución era conseguir plata prestada con particulares. Empeñé lo que tenía. O sea, me recogí la plata empeñando el televisor, empeñé de todo. Conseguí plata con particulares al 10% prestada, pues lo que empeñaba también era al 10%, porque emprendería es al 10%. Y sí, nos conseguimos el 1.500.000. La última plata, lo que me faltaba a mí, que eran como 500.000 pesos, me los prestó entre la suegra que tenía en esa época y el esposo de la suegra. Ahí me prestaron esa platica entre ellos dos y completamos el 1.5 millones para pagar lo que estaban presionando, que era los honorarios del abogado, y sí, era eso, 1.5 millones. Entonces ya después de conseguir esa plata, pues ya entramos nosotros a librar la finca, a pagar la deuda de la finca. Entonces la deuda que tenía la finca en esa época eran 23 millones de pesos. Eso era un mundo de plata. 23 millones de pesos en esa época, no, pues, madre. De hecho yo creía no, más de uno me decía que eso era imposible, que nosotros fuéramos capaces de pagarla, pues una finca en el rastrojo, uno sin plata, solo con las ganas, que era más que suficiente. Entonces, sí, nos metimos y conseguimos la platica para pagarla, duramos 10 años más o menos para recoger esa plata, con la fortuna o la bendición de que uno la voluntad de pago también la ve todo el mundo. Entonces nos dieron las opciones de que si conseguíamos, o sea, nos rebajaron el 30% de las obligaciones, que al último fueron casi que eso nos volvió como en el 50%. De una deuda que tenía que pagar con 14 millones, eran dos deudas, una de 14 y otra de 8. Era 14 y bola y 8 y bola, eso sumaba 23 millones. Entonces, eso lo pagamos como con 12 millones larguitos. Una nos quedó en 7 y algo y la otra nos quedó en 6. Eso en total fueron como 14 millones de pesos que pagamos. Entonces ahí fue donde, o sea, con esos descuentos conseguimos plata prestada también, porque la cosecha pues hoy uno uno cogía la cosecha y la cosecha no era solo que cogí la cosecha y listo, me quedó esta plata. Uno coge la cosecha y sabe que sí ha conseguido platas prestadas anteriormente, o sea, tiene deudas de atrás y todavía viene el futuro, o sea, viene que toca vivir el año que viene. Después de que coge la cosecha no queda más, recogió la cosecha y los graneditos, pero una finca también desmejorada, con mucho problema. Los graneos son muy poquitos, no es sostenible. Entonces nos recogimos la plata, pagamos, pero tuvimos que conseguir otra vez plata prestada. Eso ha sido un dilema, pero pues siempre con mucha esperanza, con mucho optimismo. Siempre le pusimos mucha voluntad y siempre creímos, o sea, el trabajo, o sea, yo siempre he pensado de que uno camelle, de que esté dedicado, que esté elaborando algo, o sea, algo pasa, o sea, algo se gana. Entonces, sí, ahí nos conseguimos con que seguirnos sosteniendo mientras iba pasando, mientras iba uno mejorando, iba empezando a producir, iba entendiendo, porque eso también es cuestión de experiencia, de entender cómo se hacen las cosas y de mucha paciencia. Bueno, amigos televidentes, si se ha perdido algo del mundo del campo, no se preocupe, ingrese a cualquiera de nuestras redes sociales, www.elmundodelcampo.tv, búsquenos en Facebook, en Twitter, en Instagram y también, por favor, se suscribe a nuestro canal de YouTube. No hay disculpa para perderse todos estos modelos exitosos, porque los puede ver a cualquier hora del día y la noche y en cualquier parte de este planeta.